Arratsaldeon Dizuela, buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza, como todos los domingos aquí en la sintonía de Onda Vasca. Hoy nos ocupa un tema más que interesante, ya que hablaremos de la relación entre la música y el territorio. Se acaba de publicar el último cuaderno de la sección de música de Eusko Ikaskuntza, Musiker 17, en el que se estudian los lazos de unión entre la música y territorio y cómo la música constituye un marcador cultural importante a la hora de definir un determinado espacio. Para hablar más profundamente de este interesante tema, tenemos a varios expertos en el tema que van a participar en esta tertulia. Por un lado tenemos al otro lado del teléfono a Itziar Larrinaga, doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, es profesora de Historia de la Música en el Centro Superior de Música del País Vasco, preside también la sección de Música de Eusko Ikaskuntza y dirige el cuaderno de sección Musiker del que vamos a hablar. En esta última publicación ha escrito también un artículo sobre el proceso de creación de Fuenteovejuna, la ópera inacabada de Francisco Escudero. Arratsaldeon, Itziar. Arratsaldeon. También tenemos con nosotros a Jon Bagués, director de Eresbil Archivo Vasco de la Música, miembro del Consejo de Redacción de la revista Musiker. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. También, el otro invitado, hoy tenemos más de lo habitual, a Carmen Diez Mintegui, antropóloga, profesora de la UPV, y ha realizado investigación en diferentes temáticas como deporte, trabajo, rituales, y autora también del artículo La culpa fue del jazz al día, o de cómo una ciudad se transforma en festival. También hablaremos de ese artículo después con Carmen. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y por último, también tenemos a otro invitado, a Patricio Goyalde, doctorado en Filología Hispánica, tiene estudios de Ayer de Music y habla música moderna y jazz, profesor de Historia de la Música del Jazz en Musikene también. Ha publicado varios libros, Interpretación, el texto y sus fronteras, Historia de la música del jazz, y bueno, también numerosos artículos publicados sobre la música de jazz y sobre la literatura. Y en este último libro del que hablamos, en Musiker 17, ha publicado un artículo llamado Palabras con Swing, la música de jazz en la obra de Julio Cortázar. También hablaremos después de este artículo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, para empezar, Itziar, quiero que hablemos del libro que se acaba de publicar, del cuaderno que se acaba de publicar, de la sección de música de Eusko Ikaskuntza, que se llama Musiker 17. Hemos comentado que en este ejemplar se estudian los lazos de unión entre música y territorio. Bueno, explícanos un poco cómo va más profundamente. Bueno, es un número que ha coordinado y del que es responsable en buena medida Nathalie Morel-Borotra, de la Universidad de Michel de Montaigne de Bordeaux, que es miembro del Consejo de Redacción de Musiker desde hace tiempo. Y es un número que desde un primer momento se ha planteado desde un punto de vista pluridisciplinar. Entonces podemos encontrar dentro del número artículos tanto escritos desde el ámbito de la musicología histórica como de la antropología, la historia, la sociología o la etnología. Se trata también de una publicación online, ¿no?, que se puede consultar a través de la web de Eusko Ikaskuntza. Sí, es una de las novedades de este número 17. Pretendemos con ello que la publicación tenga una mayor repercusión. De hecho, ya encontramos citas de la publicación en México y nada más en el mes de enero, ¿no? Nada más salir en diciembre, pues en enero ya encontramos pues diferentes referencias, ¿no? Y bueno, como digo, es un esfuerzo que está haciendo no solamente la sección de música de Eusko Ikaskuntza, sino la institución en su conjunto, por volcar electrónicamente los números de las revistas. No obstante, tenemos el ejemplar también en papel. Se trata, por tanto, de una edición mixta. Pero si os parece, os digo la dirección donde nuestros oyentes pueden consultar la revista gratuitamente. Es www.eusko-ikaskuntza.org/es/musiker. En cualquier caso, poniendo Musiker 17, cualquier oyente podría tener acceso. Sí, poniendo Musiker 17 en Google, ¿no? Encontrarse ahí. Sí, rápidamente, y Eusko Ikaskuntza, etcétera, porque bueno, pues está facilitado también que estén bases de datos importantes. Algunas todavía están en trámite, pero bueno, en las de Eusko Ikaskuntza, concretamente en Edatus, hay acceso directo ya a la publicación a través de esta base de datos. Decías que se puede ver gratuitamente todos los artículos que hay en este libro, ¿no? Sí, en efecto.
Vale, bueno, Itziar, para terminar, ¿qué próximos proyectos hay en esta sección de Eusko Ikaskuntza? Bueno, pues por lo que respecta a las publicaciones, que es igual lo que más me interesaría subrayar aquí, ahora tenemos en curso un número 18 que estamos en proceso de cierre, que es sobre música y creación actual y que presentaremos en unos meses. Y el número 19 también está en proyecto, la convocatoria la lanzaremos justamente esta semana o como muy tarde, la semana que viene, sobre la organería en Europa en el siglo XIX. Es un homenaje a Quilino Amezua, que en 2012, que es cuando se publicará ya este número 19 de Musiker, se celebra el centenario de su fallecimiento. Es un organero muy significativo vasco al que rendimos homenaje con este número. Saldrá el 2012, has dicho. Sí, o sea, tenemos el de 2011 ya en curso para presentar en breve y ya el 2012 tenemos esta convocatoria, así que cualquier oyente que quiera colaborar o contribuir pues puede dirigirse al servicio de publicaciones de Eusko Ikaskuntza, que es quien acogerá los trabajos. Bueno, ¿algo más que añadir, Itziar? Bueno, pues que ha sido una satisfacción dar a luz este número 17, que ha sido un esfuerzo importante por parte de todos los autores y del Consejo de Redacción. Quiero mencionar la participación de Jon Bagués, que está aquí en el programa, y por otro lado también Aintzane Cámara, Carlos Sánchez Equiza y Gotzon Ibarretxe de la Universidad del País Vasco, estos tres últimos, además de la propia Natalie Morel Borotra, ¿no?, que es la editora literaria y el alma mater de este número. Bueno, pues Itziar Larrinaga, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Mila esker beñat. Bai, eta, bueno, bari, zorte hona dako zuten, eta ondo tatzen den, guztia. Mila esker. Vale, eskerrik asko. Agur. Arte. Bueno, pues ahí estaba Itziar Larrinaga, directora del cuaderno de sección Musiker de Eusko Ikaskuntza, que como comentábamos, pues acaba de publicar este último cuaderno que se llama Musiker 17, y en él se estudian pues los lazos de unión entre la música y territorio. Tenemos aquí a Jon Bagués. Queríamos preguntarle, bueno, pues que nos haga un pequeño resumen de los artículos que recoge pues esta publicación. Antes de hablar de los artículos específicamente de este monográfico, sí que me gustaría decir que Musiker es el cuaderno, la revista de la sección de música de Eusko Ikaskuntza, y que en principio y en sus primeros números era fundamentalmente una revista miscelánea, es decir, que es donde se mezclaban todo tipo de artículos de cualquier temática. Últimamente se ha pensado, y yo creo que es visto lo visto ante el número que tenemos delante, es una decisión acertada. Se ha pensado que era mejor que cada número tuviese una especificidad, tuviese un monográfico, o al menos una parte monográfica. Eso no significa que toda la revista esté dedicada a este monográfico. De hecho, en este Musiker 17, 4 artículos no se dedican al monográfico de música y territorio, sino que son libres. Curiosamente, además, en la tertulia de esta tarde unimos 2 artículos del mismo tema, de jazz. Uno está como visto desde el punto de vista de música y territorio, pero otro está visto desde otro punto de vista, desde el punto de vista de sus relaciones con la creación literaria, ¿no? Pero digamos que lo importante o lo que más páginas ocupa de este número de Musiker es el monográfico de música y territorio. Son 11 los artículos que recoge el monográfico. Están escritos en 3 idiomas, en euskera, en español y en francés, y viene siendo habitual que estos monográficos estén precedidos por una introducción que lo hace el coordinador, en este caso la coordinadora del número, que es Natalie Morel Borotra. En este caso, además, digamos que una introducción que es larga y que intenta colocar realmente qué relaciones ha habido entre el concepto de territorio y la noción de música a lo largo del tiempo, y lo abierto que en este momento está este concepto, de manera que luego eso se refleja en los trabajos que recoge el monográfico, ¿no? Y el número acaba con una bibliografía que han redactado la propia Natalie Morel Borotra junto con Itziar Larrinaga. O sea que el mérito del monográfico fundamentalmente es de ellas dos, fundamentalmente de Natalie Morel y de Itziar, que han coordinado todo este trabajo. El contenido de los trabajos se inicia con un artículo de Loteg Mabru
sobre los quintetos de cuerdas, que es una música de los Alpes especial, que tiene un desarrollo muy popular en esa región, a la que ese artículo le sigue un trabajo sobre una especie de una nueva visión crítica de los trabajos de recopilación que hicieron Azcue y Donostia con sus cancioneros, que está escrito este trabajo por Xavier Echeverría Adrien, que en realidad es una parte de un trabajo de investigación de la beca Juan Zelaya Letamendia, que una de cuyas becas disfrutó Xavier Echeverría Adrien. A ese trabajo le continúa un trabajo de Lorenzo Sebastián García sobre la Asociación de Chistulares en el País Vasco. Estudia la organización, la implantación territorial y el trasfondo ideológico de esta asociación. Y a este trabajo le sigue un interesante trabajo sobre música y nacionalismo vasco, en concreto sobre la labor musical de Juventud Vasca de Bilbao entre los años 1904 y 1923, de Nicolás Ruiz Descamps. A este trabajo le continúa otro de Tomás Pierre, en francés, sobre el recorrido, digamos, del canto vasco en el país vasco continental contemporáneo y sus relaciones con referencias identitarias. Solamente está en francés. Está en francés, sí. Todos los artículos, cada artículo está en el idioma original que ha querido elegir el autor o la autora del artículo, pero en el comienzo hay un resumen que está en 3 idiomas, si no recuerdo mal. Está en euskera, en castellano y en inglés. Y en francés, en 4 entonces. En 4 está, sí. A este trabajo de Tomás Pierre le continúa otro curioso también, muy interesante, sobre la música en el ejército vasco de la época de la guerra, entre 1936 y 37, de Francisco Manuel Vargas Alonso. Y a este trabajo, digamos que hasta aquí son trabajos más bien históricos, y podríamos empezar a partir de aquí a leer otro tipo de trabajos, digamos, más genéricos, más teóricos, quizás algunos, como pueden ser el de Marcos Andrés Vierge sobre usos y debates sobre la gestión del patrimonio musical en Navarra, en torno a Pablo Sarasate, y él estudia ese concepto de territorialidad del patrimonio. Jean-Jacques Casteret lo intenta analizar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la vocalidad pirenaica. Es un trabajo en francés y analiza el uso de la música vocal en las comunidades y en el territorio del Pirineo. Thierry Rouchier se nos va bastante lejos, con lo cual abre también, digamos, que el espectro geográfico del número, ¿no? Se nos va al nordeste brasileño y hace un trabajo sobre los cantadores, sobre los improvisadores, los parientes brasileños de los Bercholaris en el nordeste brasileño. Y a continuación es el trabajo del que nos hablará después Carmen, sobre si hubo culpa o no del jazz en el Jazzaldia Donostiarra, y es lo que estudia la implicación de este importante festival de jazz en la ciudad. ¿Qué es antes el jazz, la ciudad en el jazz en la ciudad? Ainhoa Callero aporta un trabajo teórico, muy teórico, sobre la deconstrucción de narrativas, lo leo porque hay que ser preciso en esto, deconstrucción de narrativas y territorios sonoros en los espacios globales abiertos por las redes de comunicación. Trabajo interesante, digamos que más conceptual que histórico, como eran los primeros, pero que aporta una nueva visión diferente, ¿no? Y finalmente este es el último trabajo, ya está la bibliografía, que es muy interesante, es una bibliografía larga, interesante, intensa, que han realizado Natalie Morel y Txiar Larrinaga, como digo. Esta es la parte, digamos, de música y territorio, y después están 4 artículos que son, digamos, no tienen que ver en principio con el territorio, aunque también se le podría buscar algún nexo territorial, también, ¿no? Porque Inmaculada Matía Polo, por ejemplo, habla sobre la música popular como la base de la construcción de una ópera española, basándose sobre todo en el estudio de los cancioneros de José Incenga, que fue un recopilador y autor español en la mitad del siglo XIX. A esto le sigue Fernando Abaunza con un estudio sobre notas para el estudio de organeros vascos del siglo XVIII,
el trabajo del que nos hablará después Patrick Goyalde sobre la relación de la música de jazz con la obra literaria de Julio Cortázar. Y finalmente Itziar Larrinaga finaliza el cuaderno Musiker con una parte de su tesis, en realidad, y es el proceso de creación de Fuente Ovejuna, una ópera inacabada de Francisco Escudero. Como veis, es un número importante de Musiker. Son exactamente 566 páginas, es decir, es un volumen importante, también desde el punto de vista del peso, no solamente del peso, digamos, intelectual, sino también físico. Bueno, se podría decir que entonces se aborda la música desde diferentes perspectivas, ¿no? Que se podría decir que es un ejemplar multidisciplinar. Sí, a pesar de que tiene un hilo a seguir, ¿no? Hay un hilo conductor, pero sí que es verdad que ese hilo conductor está, digamos, alimentado por visiones muy, muy diferentes, visiones desde campos científicos pues bastante divergentes, yo diría, desde la musicología histórica, desde la etnomusicología, desde la antropología, que no es lo mismo, desde la crítica literaria, se podría decir, es decir, hay muchas visiones, con lo cual yo creo que eso aporta riqueza al cuaderno. Sin duda. Bueno, que nos comentes también, John, cuáles son los artículos que más te han llamado la atención. Tengo que ser sincero y no todos los he leído. Bueno, los pues he ojeado los que has todos, leído, por lo menos. pero hay muchos que a mí, claro, en esto de qué es lo que a uno más le ha llamado la atención tiene que ver mucho con cuáles son sus intereses Sin duda. más inmediatos, ¿no? Pero los trabajos históricos a mí quizás me llaman más la atención, pero a veces sí que es cierto que desde el punto de vista metodológico me llaman más la atención unos que otros. Es decir, hay trabajos históricos que quizás pues la metodología es la muy habitual, que puede ser interesante en cuanto a aportación de datos nuevos, etcétera, en cuanto a aporte interesante de datos nuevos, pero que quizás no aporte tanto una visión diferente, metodológica o digamos global, ¿no? En cambio hay otras visiones que a mí me parecen muy sugerentes, ¿no? Tanto los que se aportan desde la sociología como el tema de Julio Cortázar y el jazz es realmente sugerente, y no es porque tenga aquí al autor del texto, pero hay otros también. Yo el trabajo de Xavier Echeverría lo conocía de antes, me parece que es un trabajo importante, denso, crítico. Es bueno que empecemos a hacer crítica de trabajos que se han hecho hace 50 años, es decir, eso no le quita el valor a esos trabajos, pero evidentemente pues para algo está la ciencia, ¿no? Para seguir avanzando, y es buena hora de criticar todas esas cuestiones. Entonces, pues no sé, no puedo optar por ninguna. Me quedo con varias. Vale. Bueno, pues si os parece, vamos poco a poco ya entrando más en materia, más exactamente. Nuestra primera parada será pues el artículo de Carmen Díaz Mintegui. Ya hemos comentado antes, el título del artículo es La culpa fue del jazz, entre paréntesis, al día, ¿no? Jazz al día. Sí, Jazz al día, pero bueno. La ese culpa juego fue, puntos suspensivos, ¿no? Sí, eso es. A Jazz al día. Fue como nació se transforma en festival, ¿no? Sí. Bueno, en este artículo se recogen las conclusiones de un estudio que analiza el Jazz al día de Donosti a través de dos ejes. Explícanos, que estudies artículos, ahora es mejor que yo. Lo del título, ¿no? Porque, bueno, primero igual decir, ahora estaba escuchando a John, somos las dos autoras, John Emiren Hernández y yo somos antropólogas, y somos un poco extrañas, ¿no? En el número de Musiker. Quizá lo que ha explicado antes, somos socias de Euskaskuntza las dos, recibimos las informaciones, y quizá este giro que ha tenido la publicación al hacer una invitación, cuando se hace una invitación ya con un tema concreto, pues nosotros acabábamos de terminar el análisis del Jazzaldi y leímos, me acuerdo que lo leí y le dije a John Evi, esto puede ser, vamos a prepararlo, ¿no? Porque nos pareció que podía ser interesante, pero claro, quizás somos más bichos raros dentro de la sección, porque pues participamos más en nuestra sección de antropología, etnografía y tal, que en la de música, pero bueno, yo creo que sí tienen cabida estas cosas, ¿no? Entonces el título, John Emiren, que es una
una buenísima investigadora y muy creativa y joven, suele tener siempre unas ideas para los títulos pues mucho más lanzados que los que puedo proponer yo, que soy más clásica, más mayor, que llevo más tiempo en la academia y que, en fin, pues hubiera puesto un título más clásico, pero ella pues se arranca y perfecto, ¿no? Bueno, en el año 2006, yo creo recordar pues en otoño así, se puso en contacto con nosotras Miguel Martín, el director del Yasaldi. Tuvimos una reunión porque ellos, bueno, que siempre son muy innovadores y están siempre, yo creo que es un festival que ya tiene tantísimos años y que lo cuidan. Se dieron cuenta, pues, que en el análisis que desconocían por completo cuál era el público, cuáles eran los intereses, qué pasaba con esto, y bueno, pues alguien nos conocía y estuvimos en una reunión para ver cómo se podía enfocar un análisis que a ellos les permitiera tener datos, saber más sobre qué es eso, qué papel tiene, qué papel juega, qué significado tiene. Nosotros, bueno, estamos en el mundo académico. Generalmente se hacen trabajos muy teóricos cuando hacemos las tesis doctorales, cuando hacemos teoría, pues son trabajos más teóricos, pero de vez en cuando sí que tenemos incursiones en algo más práctico, porque nos llaman las instituciones o porque hacemos otro tipo de cosas. Yo he tenido relación con la Diputación, con el tema del deporte, y muy bien. Y bueno, hablamos los tres y lo pensamos. Nosotros lo primero que hicimos es, porque claro, yo sí que estoy dirigiendo una tesis que se acabará este año sobre una tesis que se está haciendo en Brasil sobre la influencia de los contenidos de las letras de la música en las adolescentes, temas de género, muy curioso, ¿no? Curioso. Entonces, bueno, sí estaba, pero yo nunca había tenido contacto con la antropología, y ni yo tampoco concretamente con la antropología de la música. Entonces, bueno, pues empezamos a bucear y a empaparnos y a ver qué había. Y sí que, bueno, vimos cosas interesantes, ¿no? Claro, en lo que ha sido más los estudios en la antropología clásica o la etnología, la música ha estado presente, porque la música está presente en todas las sociedades y es un tema que cuando se hace un análisis, pues aparece la música, porque cuando tenemos nuestras fiestas, nuestros bautizos, la música es algo presente, pero estaba allí como un poquito de rondón. Pero nos encontramos con unas vías abiertas en los últimos, yo diría, 15 años, 20 años, muy interesantes, con un giro importante de la antropología de la música. Y era ya el análisis de la repercusión que tiene la música en los públicos y en las personas y en las identidades. O sea, ¿qué es la música para...? Claro, algo muy de sentido común, ¿no? Luego cuando hemos estado con ello y hemos hecho las entrevistas y hemos hecho el trabajo de campo, claro, la música es muy importante para todos nosotros. Vimos con el análisis que, bueno, el mundo, nuestro sentimiento, nuestro mundo emocional está algo muy ligado a la música. Es que somos capaces sin casi de decir a alguien qué edad tiene o de qué generación somos por qué sentimos con diferentes músicas que hemos escuchado, ¿no? Entonces no sé si me querías decir algo o sigo hablando y yo me enrollo y... Sí, no, es interesante lo que estás contando. Vale. No, entonces vimos esa apertura, ¿no? Nos encontramos con Finnegan, una serie de autoras en Inglaterra, en otros lugares que están, y aquí también en el Estado español, que estaban analizando estos fenómenos de hoy sociales, que son los conciertos, los grandes conciertos, los movimientos que hay de miles de personas, y luego también eso, el público. Había cosas muy y es verdad, o sea, se ha analizado y se han hecho múltiples biografías de Beethoven, de los Beatles, de no sé qué, y nadie ha analizado qué repercusión ha tenido eso en la creación de la identidad personal o de las identidades grupales de las personas. Y entonces, pues sí que vimos que ahí había un campo y que podíamos, entonces ya planteamos un proyecto. Os habéis centrado en eso, sí. Pero ya está el día, ¿no? Sí, nos planteamos un proyecto de cómo se podía abordar desde nuestro conocimiento, desde nuestra disciplina, la antropología social y cultural, que analiza fenómenos sociales y realidades y conflictos de hoy. Y, bueno, pues que sí que había una base teórica
y que también veíamos, analizando el propio Yasaldi, que tenía un tipo de estructura, de historia, que podía ser analizado desde esas perspectivas teóricas y luego cómo lo íbamos a hacer, ¿no? La antropología analiza los fenómenos en profundidad, ¿no? Con técnicas cualitativas, con observación participante, bajando un poco al terreno y recibiendo información de las personas que participan en cualquier fenómeno que estemos analizando. Y aquí también pues es lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos es analizar primero toda esa teoría y luego hacer bastantes entrevistas a grupos de diferentes edades, también con diferentes siempre sí que nos planteamos que íbamos a entrevistar a gente que consumiera cultura, o sea, no gente que no tenía nada que ver con la música, de diferentes edades y que tuvieran también diferente relación o implicación con la música. 3 tipos, ¿no? Vimos también de edades, de 3 grupos de edades, gente que es muy adicta a la música o al Yasaldi, gente que, bueno, va, y otra gente que tenía menos. Y bueno, hicimos entrevistas de grupos, de jóvenes, de menos jóvenes, de mayores, de asiduos del festival de muchos años, de gente muy joven que empieza a ir ahora. Luego hicimos observación en los propios días de lo que es el Yasaldi del año 2007. Hay que decir aquí, importantísimo, que nosotras 2 solas no hubiéramos podido hacer todo esto, que tuvimos un equipo de estudiantes de la universidad de 10 que se metieron tanto en las entrevistas como en la observación de todos los días. Se hicieron también recogida de encuestas ahí en situ en los diferentes escenarios del festival del Yasaldi, y bueno, luego analizamos todo ese material. ¿A qué conclusiones habéis llegado? Bueno, este artículo es una parte del informe más amplio que es propiedad de la dirección y del propio Yasaldi. Pero bueno, nosotras pedimos permiso para hacer un artículo cuando vimos, y por supuesto que sí, ya les hemos entregado unas separatas, supongo que les habrá hecho ilusión. Y entonces, bueno, las conclusiones, una cosa que decías tú antes, ¿no? Que no es un festival en la ciudad, sino que es un festival de la ciudad. Eso es importante, ¿no? Porque no es algo que se hace ahí, sino que la historia, los años que empieza esto, pues en el franquismo, y que tiene en diferentes épocas diferentes significados para el público, está muy arraigado. Habláis también del carácter de ritual de ritual, sí. Y lo que has comentado antes, que bueno, tiene papel de construcción de identidades, ¿no? Eso es, sí. Individuales y colectivas. Y porque hay mucha gente, o sea, congrega un público muy heterogéneo, ¿no? Porque pues veías en diferentes horas, en diferentes... Claro, bueno, el festival se ha ido adaptando muy bien a los cambios de esta sociedad global, y está bueno, pues como sabrán muchos de los oyentes, pues tiene diferentes espacios, ¿no? La versatilidad más mítica, pero está luego todo lo que supuso de cambio en el Yasaldi, el que se planteara la nueva estructura que proporcionó los cubos y la zurriola, con la playa, con esos escenarios que se pueden montar. Entonces hay diferentes horas, toda la tarde, toda la noche, diferentes públicos, diferentes tipos de música, y eso pues hace que sea un público muy heterogéneo. Pero era muy bonito porque a la tarde o al anochecer veía sentada gente muy mayor, con gente muy joven, con niños. Es muy heterogéneo. Eso, cuando dices tú lo de ritual, nosotros lo comparamos un poco con lo que eran las fiestas, o son todavía las fiestas en los pueblos, ¿no? Se ha convertido quizá en un momento de encuentro, lo que son todos los eventos sociales que tienen forma fija, que congregan a los miembros de una comunidad. Se reúnen allí, pues las cuadrillas, los amigos, quedamos en el Yasaldi, estamos allí, tomamos unas copas, tal. Todo eso relacionado con la música, ¿no? Que ya es con la fiesta, claro, es una fiesta, y luego ya está la música, ¿no? La música
con las diferentes músicas, ¿no? Que los ortodoxos del Jazz-Aldi pues dice que se está desvirtuando porque aparecen más músicas, pero otra gente que también es muy del jazz pues dice que el jazz es así. Luego yo creo que nos van a hablar mejor del jazz, pero bueno, yo creo que es una discusión por todo lo que leímos y lo que encontramos de los cuadernos del jazz de París de hace muchos años. Siempre ha habido esta discusión con el jazz. Aquí están los expertos, pueden ver, pero lo que hemos leído, pues a mí me parecía que siempre ha habido una discusión de que el jazz es algo que mezcla y que claro que a unos les gusta más una cosa, a otros otra, a otro estilo, pero eso crea comunidades, lo que decíamos, crea identidades, porque la gente se identifica y tenía mucho que ver con el territorio. A mí una de las cosas que más está ahí, está en la ciudad, está desde la ciudad, tal, pero luego en las entrevistas me llamaba muchísimo la atención la gente, sobre todo de más edad, la conexión que hacía de cuando empezó a escuchar jazz y música con un lugar concreto, en su pueblo, en su plaza, en su sitio. O sea, se están haciendo muchos estudios que creo, ahora tengo muchas ganas de leer el volumen, pero lo cogí el lunes, es potente y habrá que esperar por lo menos a las vacaciones de Semana Santa, pero yo ahora no puedo, pero tengo muchas ganas porque hay cosas que hemos visto para hacer este estudio, ¿no? Todo el tema de los sonidos, la ciudad. Encontramos un estudio muy bonito que se había hecho en Barcelona. Entonces ahí hay un nuevo campo muy interesante de todo lo que significa la música como un sonido, pero mucho más amplio también con los sonidos, ¿no? Dice que sí, John. Absolutamente. Si me permites, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en vuestro artículo, y era la cantidad de prejuicios, porque aparecen bastantes veces, citas de las encuestas, etcétera. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, sobre todo en gente joven, diría yo, la cantidad de prejuicios que hay sobre el jazz. Sí. Y eso me llama a pensar de alguna manera que eso luego igual Patri nos puede también puede abundar en ello. Te da que pensar que hay un problema de educación, es decir, que la gente realmente que no sabemos, no nos han enseñado, no sabemos cómo acceder a determinados tipos de música y a saber disfrutar de esas músicas, ¿no? Veía mucho prejuicio. Sí. Mucho. Esto era de las conclusiones que antes, porque en muchas entrevistas, sobre todo de gente más experta, achacaban mucho porque se le enseña a los niños a tocar un instrumento, pero no se les enseña cultura musical, ¿no? Y claro, la música más, pues esa música más pero el jazz, mucha gente la veía como una antesala de la música clásica. No sé por qué, es curioso. Y como un paso, ¿no? Y la jazz como una cosa muy de expertos, muy de sibaritas, y yo, pues me llamaba la atención porque, me gusta la música, me ha gustado siempre el jazz, la música clásica también, la he escuchado, no puedo decir, pero me llamaba mucho la atención. Pero una de las cosas en las que ponían, sobre todo la gente más implicada o que está más en el mundo educativo de las entrevistas, sobre todo en profundidad, y era la falta de educación, ¿no? Y también una de las conclusiones era que al poder acercarse a un espacio abierto, que no hay que coger una entrada, que no hay que pagar, muy importante para los jóvenes, se van familiarizando con escuchar, con cosas igual que escuchan en la playa, que son más fáciles, entre comillas, lo digo, pero que sí se van acercando, y a medida quizá por las diferentes edades íbamos viendo que se iban implicando más, ¿no? Y les iba gustando más. Entonces es una forma también pero eso es un problema, yo creo. Se puede decir entonces que no todo es jazz en el Jazz-Aldi, ¿no? No todo es jazz. No, eso creo que ya lo hablábamos, ¿no? Eso. No todo es jazz, pero con una mirada abierta, y hoy, pues toda la gente que trabaja, todo esto, lo local, lo global, claro, estamos tan conectados a todo y es todo tan complejo, ¿qué es jazz? ¿Qué no es jazz? Nosotros veíamos que además, claro, si hubiéramos dicho todos los expertos coincidían en tal o todo, pero no, porque entre los expertos tampoco coincidían. Decíamos, pues aquí hay una cosa que luego comentando tanto con la dirección, con Miguel y tal, lo que sí la gente, un poco la conclusión así que decía, hay que innovar, estaba de acuerdo, casi todo el mundo decía que hay que ir innovando y metiendo, pero manteniendo siempre la calidad. Eso era algo que estaba claro, ¿no? Que el Jazz-Aldi no puede perder la calidad, traiga lo que traiga, que tiene que ser de calidad. Y luego, suele ser difícil eso. Difícil, pero la respuesta
en cuanto a cómo veía el público ese tan amplio el Jazz era muy positiva, ¿eh? O sea, la gente le parecía algo muy positivo, que estaba muy bien, que lo pasaba muy bien, que se organizaba muy bien. En eso nos decía, me acuerdo, cuando ya en las conclusiones nos decía Miguel Martín Para, ¿vosotras lo veis muy...? Digo, no, o sea, es lo que nos decían. Yo igual soy más sentimental con el Jazzaldi. Yone es joven y no tiene esa relación con el Jazzaldi. Y era, no sé, que ahí también, como decía antes, el tema de la música y de las emociones me ha parecido un tema para seguir trabajando. Porque es un tema, además, la antropología de las emociones, que también ha empezado hace poco, todas estas cosas, y me parecía algo precioso, ¿no? Ahora estamos haciendo una investigación más sobre jóvenes, y claro, temas de ocio, y la música es una parte importantísima ahí, ¿no? Bueno, tiene que ver con el jazz, no con el jazz al día, en este caso, el artículo del último de nuestros invitados, de Patricio Goyalde. Ya hemos comentado antes el título del artículo, Palabras con Swing. Swing es un tipo de jazz, ¿no? Si no estoy... Sí, bueno, un tipo, más un ritmo. Sí, un ritmo de jazz. Sí. Bueno, Palabras con Swing, la música jazz en la obra de Julio Cortázar. Este artículo se estudia la presencia de la música de jazz en la obra de Julio Cortázar, el escritor argentino. Bueno, explícanos, ¿de dónde sale esto? Bien, este artículo tiene una base clara, y es mi doble condición de músico y de filólogo, y responde un poco básicamente a ese interés personal que tengo, pues, por las dos áreas. Estudié filología y por otra parte soy profesor de música. He tratado en varios artículos que he ido publicando, y alguno que se publicará próximamente, de relacionar los dos campos, y una de las posibilidades, quizás una de las más claras que vi, fue la posible relación que podía haber de la música de jazz y la presencia de este tipo de música, de este género musical, en la obra de algunos escritores. A la hora de elegir qué escritor podía ser, pues obviamente el campo es bastante amplio, pero Cortázar es uno de los que más interés mostró por esta música, y además este género musical tiene una presencia realmente importante en su obra, ya que no hay texto de Cortázar, no hay libro de Cortázar en el que prácticamente no se haga de una forma o de otra una referencia a la música de jazz. Era famoso Cortázar porque él debía tener una discoteca de los antiguos vinilos y cassettes que impresionaba a todos los que visitaban su casa por el tamaño, por la variedad de la discoteca, y en esa ocupaba un papel bastante importante la música de jazz, y él lo hace notar, y lo hacen notar sus visitantes. Además, en su juventud fue intérprete de música de jazz, de tal manera que este es un género que aparece en algunas de sus obras de una manera bastante determinante. Bueno, mi intención fue tratar de ver hasta qué punto la música de jazz podría ser una clave interpretativa de algunos aspectos de la obra de Julio Cortázar. Digo esto porque es conocido que no es un escritor, vamos a decir, fácil, vamos a ponerlo entre comillas. Esto quiero decir, es un escritor que suscita controversia, suscita interpretaciones encontradas, porque sus obras tienen muchísima capacidad de evocación, y yo lo único que he pretendido es, a través de la música, en concreto a través de la música de jazz, intentar captar algunas de las claves interpretativas de aquellas obras en las cuales esta música está más presente. Bueno, ¿y cómo se refleja el jazz en la obra de Cortázar? Se refleja a varios niveles. En primer lugar, Cortázar era una persona interesada teóricamente en el jazz, no solamente en los músicos de jazz, y estableció una comparación entre lo que era improvisar en el jazz y lo que era la escritura automática de los surrealistas, es decir, aquella escritura en la cual, digamos, el automatismo vence un poco a la reflexión previa, al intentar tener un control claro sobre ello, y él lo hacía una comparación entre esto y lo que era la improvisación. Entonces él lo pone en práctica en algunos textos. Cortázar no es un escritor surrealista, pero sí que tiene algunos momentos en los cuales la influencia de este tipo de escritura está presente. Entonces él tiene, por una parte, una reflexión de carácter teórico que relaciona lo que es el jazz, la improvisación,
y el proceso de la escritura, que está vertido en diferentes libros, sobre todo en sus declaraciones, sobre todo en su forma de concebir los cuentos, en concebir los finales de los cuentos y demás. Y por otra parte, hay algunas obras de Cortázar, especialmente Rayuela, que es una novela probablemente más conocida de Cortázar, y El perseguidor, una novela, un cuento largo, en los cuales la música de jazz está muy presente. Yo lo que he tratado de ver es hasta qué punto esta presencia puede convertirse en un eje a la hora de interpretar estas obras. Rayuela es una novela planteada en dos partes bien diferenciadas. Una parte transcurre en París y otra parte transcurre en Buenos Aires. La parte que transcurre en París es una búsqueda de otra realidad, una búsqueda metafísica a través de lo intelectual. La parte que transcurre en Buenos Aires es la misma búsqueda, el mismo personaje, a través de lo vital, vamos a decirlo así, por simplificar un poco. Bueno, pues el jazz ocupa un lugar preponderante en la parte intelectual, en las discusiones que tienen los amigos del protagonista en el Club de la Serpiente en París, y esa vía fracasa. Cuando fracasa esa vía, el protagonista, entra en un camino diferente, una búsqueda más personal, más vital, menos libresca, vamos a decirlo así, y que es la parte dedicada a Buenos Aires. Lo terrible de la novela es que esa vía también fracasa. Entonces, lo que plantea la novela no es mi intención decir qué plantea la novela, cuál puede ser la solución que plantea la novela, pero sí decir cómo utiliza la música de jazz como elemento importante dentro de esa primera parte más intelectual. Y en El perseguidor, que es un cuento largo, una novela breve si se quiere, El perseguidor, el jazz actúa como elemento catalizador sobre la posibilidad de la crítica sobre el discurso artístico. Es decir, Cortázar contrapone a un músico y a un crítico, y en esa contraposición, discute la posibilidad que hay de que realmente se pueda hacer un discurso entendiendo la música, entendiendo al músico, y no haciendo que esté en primer plano, haciendo que sea primordial el propio interés del crítico. Obviamente el crítico sale bastante mal parado en esta novela pequeña o en este cuento, porque de alguna manera Cortázar acaba diciendo en boca del jazzista que lo que él hace es una tarea, digamos, secundaria, es una tarea derivada, que él no entiende la música, y realmente es lo que aparece en el cuento. Es decir, que es esa relación, según la interpretación que doy yo al cuento, lógicamente que hay otras, es esa relación que hay entre el músico y el crítico, y sobre todo sobre la dificultad que hay realmente de hacer un discurso crítico sobre las artes, ¿no? En este caso ejemplificado en la música. En ese sentido, creo que estas dos obras, aparte de otras múltiples referencias que hay en la poesía, en otros cuentos, estas dos obras pueden ser un poco paradigmáticas de esa utilización o de ese posible uso de la música de jazz que intento dar yo en esta interpretación para entender o tratar de entender mejor la obra de este escritor argentino. ¿Alguna obra más que hayas analizado de Cortázar? Sí, en los diferentes cuentos de Cortázar, ya los títulos son muchos, presentan diferentes reflexiones breves sobre, presentan menciones, más que reflexiones, menciones sobre la música de jazz, generalmente asociado a la pérdida de la juventud, a la pérdida de la ilusión, a la nostalgia, a un cierto sentimiento romántico de lo que se fue, de lo que desapareció. Entonces, yo creo que hay varios cuentos en los cuales esto, yo lo reflejo, en lo cual esto es bastante patente. O sea, que es otra vía también en la cual él utiliza la música de jazz como el recuerdo de la juventud, de los tiempos felices, de la nostalgia, del paraíso, vamos a decirlo así, y lo hace desde un punto de vista desengañado, desde un punto de vista de una persona de mayor edad. Bueno, esto, lo que has dicho antes, John, tiene que ver más con la relación de la música con la creación literaria, más que con la música y territorio, ¿no? Es una de esas... Sí, pero curiosamente lo bonito me parece que es que desde dos puntos de vista tan diferentes estamos tratando sobre un género musical como es el jazz, que tiene a partir del siglo XX, al menos hasta el momento, que tiene una importancia en la música urbana muy importante, ¿no? Una importancia grande. Y me alegro mucho de que hayan podido coincidir esos dos trabajos, porque, es otra vía más de investigación posible, ¿no?
el tratar desde distintos puntos de vista, incluso metodológicos, incluso desde ámbitos científicos muy alejados, pues un parecido objeto de estudio, ¿no? Pues ya vemos que en el libro Musiker 17 hay pues muchos trabajos, muchos artículos que tienen el mismo hilo pero diferentes, muy interesantes. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de todo esto que hemos hablado. Una pregunta, ¿la música de jazz seguirá siendo tan popular dentro de 30 o 40 años? Es difícil, sí es difícil saberlo porque la música de jazz ha pasado por muchas etapas. La música de jazz fue una música en su origen muy popular, sobre todo en los años 20 y fundamentalmente en los años 30, con las orquestas de swing, de tal manera que podríamos decir, si se me permite el anacronismo, que eran los 40 principales de la época. Sin embargo, cuando la música de jazz dejó de ser una música para bailar y pasó a ser una música de concierto en los años 40 con el bebop, la música se convirtió en minoritaria, y esto es algo que hemos arrastrado hasta el día de hoy. Es decir, a partir de los años 40 se convirtió en una música más de minorías cultas. Por eso la asimilación con la música clásica que ha ocurrido es una música de museo. Y entonces, con posterioridad a esto, ha habido algunas reacciones a este carácter minoritario, sobre todo en los años 70, cuando se trató de hacer una fusión con la música de rock, es decir, la música eléctrica, el jazz y la música eléctrica, o cuando grandes autores de la música de jazz, como Miles Davis en los años 80, hacían un jazz muy influenciado por la música funk, por la música eléctrica, y aunque él estaba al final de su vida, realmente era muy joven la música que hacía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es difícil decir qué puede pasar dentro de unos años, porque la propia música, la propia historia ha tenido muchos vaivenes y ha tenido momentos en los cuales ha sido más minoritaria, pero sí que tiene un cierto toque culto, que la tiende hacia una minoría. Y por otra parte, pues el jazz es una música que cada vez es más de fusión, cada vez es más de mezcla con otros géneros, y eso amplía el público posible. Sí, luego cuando mucha gente te dice, claro, la diferente forma de vivir el jazz, por ejemplo, gente que ha estado en Nueva Orleans o que ha estado y claro, es más de calle, ¿no? Más las bandas, más la calle, más el ir con los bocatas, el estar allí, que es un poco igual lo que el Jazzaldi también ha hecho últimamente. En la propia historia del Jazzaldi, aquí, claro, los años 80 fueron de miles de personas en el velódromo, de concentración de 15.000 personas. ¿Qué tiene el jazz? Bueno, yo veo eso, que está muy bien. Yo creo que el enfoque del territorio, el momento, el contexto histórico, que es una música que siempre se relaciona un poco también con la libertad o con la improvisación, o con que tiene unas características, sí, que puede ser culta, pero a la vez yo creo que la gente la vive como algo que te provoca, ¿no? Que te sugiere y que te mueve, no sé. A mí me parece que... En cualquier caso, hay una cosita que he hecho un poquito en falta en vuestro artículo. Sí. Ya sé que es desde el punto de vista antropológico y no histórico, y a mí como me sale enseguida la vena histórica. También la percepción que pueden tener muchos donostiarras de que el jazz aquí empieza en 1960, ¿no? Y bueno, Patri lo sabe porque yo creo que está investigando ahora justo este tema. En los años 20, en el Kursaal, curiosamente, se hacía mucho jazz, pero mucho. Y había grupos, incluso donostiarras, que hacían jazz. Entonces, el descubrir también ese pasado nuestro, que también es nuestro, en clave de jazz, nos pone ya en 100 años de jazz, ¿eh? O sea, no es una cosa tan moderna. Nosotras nos fuimos más a la historia del propio Jazzaldi, sí, claro, y los primeros, ¿no? Cómo se impulsó, quiénes, pero no fuimos hasta el 20, ¿no? Pero es un periodo que me puede muy parecer interesante. Muy interesante. Claro. Patri nos puede contar qué tipo de jazz podía escucharse. Sí, ahora, hacía, ¿no? En aquel momento el jazz era una música muy relacionada con la música de baile, y por lo tanto se utilizaba el término jazz band con un sentido muy amplio. Normalmente el jazz band era la batería, el instrumento, el que lo interpretaba era el jazz band, y por extensión se denominaba jazz band a cualquier orquesta que tuviera una batería, tocara lo que tocara. ¿Ah, sí? Entonces es curioso porque si uno consulta, ahora precisamente pues estoy trabajando sobre esto, entonces si uno consulta las fuentes de la época ve que de ahí viene el término jazz banda
tan habitual en nuestros padres, que llamaban a las orquestas de baile, las llamaban las jazzbanas o las jazzbanas. Entonces, el jazzband era eso. Entonces, la música de los años 20 y 30, antes de la Guerra Civil, está un poco determinada por este hecho. Es decir, cuando se anuncia una jazzband continuamente en el Cursal, en el Gran Casino, en las fiestas, etcétera, hay que determinar cuándo es música de jazz que viene a hacerse, digamos, una música paralela a lo que se puede hacer en Estados Unidos en los años 20, estilo Nueva Orleans o swing en los años 30, o cuando se trata simplemente de un grupo de música de baile que tiene una batería al cual llaman jazz band. Entonces, la mayor parte de lo que se hacía, una parte importante, era música de baile americana, mucha de ella, Foxtrot, shimmy, charleston, one step, estilos de ese estilo, ¿no? Y por otra parte, también hubo grupos de jazz extranjeros que vinieron aquí, grupos sobre todo europeos, y al grupo americano. Por ejemplo, aquí estuvo Sam Wooding en el año 29-30, y también estuvo Josephine Baker, por ejemplo, que en Donostia en el año no me acuerdo si es 27, 28. Entonces quiero decir con esto de que en los años 20 a los años 30 hubo música de jazz más o menos en una concepción similar a la que podemos tener hoy en día, y también se utilizó mucho el término jazz band de una manera bastante más amplia de lo que podemos entender hoy en día. Bueno, pues nos estamos quedando cortos de tiempo, por lo tanto tenemos que ir cerrando. Antes de nada, animar a la gente, recomendar a que se animen a mirar estos artículos, a este Musiker 17, esta última sección, este cuaderno de la sección de música de Eusko Ikaskuntza, ya que hemos visto, hay temas muy interesantes y diferentes artistas, diferentes escritores y además diferentes idiomas, por lo tanto creo que es bastante interesante el tema que hemos tratado hoy. Pues si quieren investigar más o profundizar más en este tema, pues ya saben lo que tienen que hacer. Sin más, no tengo nada más que decir, solo gracias a que habéis venido donde nosotros. Jon Bagués, eskerrik asko. Carmen Díez de Mintegi, eskerrik asko. Patricio Goyalde, eskerrik asko, eta eskerrik asko baita ere Itziar Larrenagari, ez da telefono sartu den bakarrik, hor sartu delako. Por cierto, recordarles a nuestros oyentes, antes de irnos, que todo aquel que quiera profundizar en los temas tratados en este programa puede consultar la publicación sobre música y territorio y también las demás publicaciones de la colección Musiker a través de la página de Eusko Ikaskuntza. Ya nos ha comentado antes Itziar Larrinaga, la dirección es www.eusko-ikaskuntza, ya lo diré, lo digo otra vez, www.eusko-ikaskuntza.org, y en el apartado de publicaciones podrán consultar nuestro fondo editorial. Pues nada más, lo vamos a dejar aquí. Eskerrik asko zuei entzulei hor egoteagatik, eta gogoratu datorren igandean ere, ordu berean hementxe izango garela Eusko Ikaskuntzaren saioan, Onda Baskaren sintonian. Izan ongi, aio.